Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias como siempre a todas las personas que me siguen y que están viendo este video después de haber estado un mes sin subir videos así largos a mis redes sociales. Es que estaba muy ocupada estudiando. Y bueno, he querido volver a los videos empezando con este tema que es muy importante para mí, lo que he callado por un año y medio. ¿Por qué lo he callado? Creo que son dos razones. La primera es porque no sabía cómo hablar de esto. Y la segunda, porque estaba muy ocupada con los estudios. Y de hecho la permanencia en el programa de doctorado dependía mucho de mis estudios. Entonces tenía que enfocarme mucho en eso. Bueno, les voy a contar lo que he callado por un año y medio. Eh, Voy a empezar por el inicio de todo. Y de hecho todo empezó antes de que yo empezara mi actividad en las redes sociales. Yo abrí mi página de Facebook el 3 de enero del 2018 y tenía planes de empezar esas actividades en redes sociales hace mucho tiempo atrás. Pero algo había pasado en mi vida, más o menos en octubre del año 2017. Yo había empezado a tener un problema en el hombro derecho, que es una contractura muscular muy fuerte que no se me quitaba. Pero bueno, desde que empezó el problema, yo fui a ver a los doctores, empecé a hacer terapias y el doctor principal que tenía me dijo que yo debería estar bien en unos 3 o 4 meses haciendo la terapia. Entonces yo estaba completamente optimista de que iba a estar bien y por eso continué con mi plan de abrir la página en redes sociales y de incluir ahí, como lo digo muy claramente, lo he dicho siempre, compartir mis experiencias profesionales como estudiante de doctorado, con los éxitos y los fracasos. Al inicio me mantuve siempre muy positiva, paciente, iba a mis terapias, pero pasaron los meses, pasaron ya más de 4 meses y yo no me curaba, yo no mejoraba mi condición. Eh, entonces fue ahí que poco a poco fui perdiendo como la paciencia, fui perdiendo el optimismo y empecé a tener varios momentos en que me frustraba mucho, ¿no? Luego tuvimos una temporada de campo por un par de meses. De hecho, en el campo tal vez yo me relajé un poco, me sentí mejor, pero cuando regresé a Santa Cruz, que eso fue a fines de agosto del año pasado, eh, tenía mucho estrés porque me tenía que dedicar a los estudios y ahí fue que me di cuenta de lo complicado que estaba haciendo todo. No solo por el problema de mi hombro, no solo para mí era difícil tipear en la computadora o escribir porque soy diestra y otras cosas de mi vida cotidiana como cocinar, como limpiar, como lavarme los dientes, peinarme, sino que también era difícil estudiar de por sí, por más que no tuviera que usar mi brazo derecho. Simplemente cuando tenía que leer cosas y me concentraba en la lectura, no podía entender o no podía mantenerme concentrada por mucho tiempo porque el dolor era tan intenso que distraía mucho mi mente. Entonces eso fue lo que me empezó a generar frustraciones cada vez más y más grandes, cada vez más constantes y fue que empecé a caer en depresión porque todo se tornó muy difícil, todo era muy complicado, yo sufría muchísimo y no había solución al problema. Es más, desde septiembre del año pasado mi condición parece que empezó a empeorar. Entonces no solo era el problema en el hombro, sino que me dolían otros músculos de la espalda, me dolía el cuello, me empezó a doler el codo, parece que la tensión en mis músculos empezó a presionar el nervio ciática y me dolía también la parte baja de la espalda. Empecé a sentir mucho como cansancio, fatiga, mucho sueño, me dolía la cabeza. Todo eso mezclado con los constantes llantos y momentos así muy, muy oscuros que tuve. Y peor aún, estando sola en este país, donde no tenía a quién acudir para sentir un poco de apoyo, ¿verdad? Sí, fue muy, muy difícil.
Entonces, a lo que me llevó todo este problema físico, pues fue también a tener este problema de depresión, que ya viene a ser un problema de salud mental. Si bien yo había lidiado antes con problemas de depresión, nunca habían sido tan profundos o tan fuertes como fue esta vez, que fue otro nivel de depresión el que yo experimenté. Puedo decir que esos han sido los peores meses de mi vida entera, lo diría así. Nunca me había sentido tan sin esperanzas de nada, muy negativa con todo, muy pesimista con todo. Fue realmente fuerte. Empecé a tener mucha cólera con mi problema de salud. Estaba muy enojada con eso, ¿no? Yo llegaba a mi casa casi todos los días solamente a repetir, ya no lo quiero, que se me quite, ¿cómo hago que se me quite? Con mucha, como muy desesperada. Todo lo que yo estaba haciendo para estar mejor, todas las terapias, todos los médicos que vi, todas las actividades de ejercicio, de acupuntura, de masajes, todo lo que estaba haciendo no resultaba en nada bueno, no mejoraban las cosas. Y me afectó muchísimo, ¿no? Me afectó mi seguridad también como profesional, porque había muchas cosas que yo sentía que ya no era capaz de hacer. Y entonces fue bastante terrible, sí. Creo que con el tiempo algo importante fue que fui aceptando el problema. O sea, es que primero al inicio, obviamente en mi mente la idea que prevalecía era, yo un día me voy a curar, yo un día voy a estar bien, y por eso traté de mantenerme optimista. Pero cuando eso no pasó, porque pasaban los meses y eso no pasaba, llegó un momento que tuve que decidir de aceptar que eso, más probable es que eso no iba a pasar. Entonces yo tenía que empezar a aceptar que mi vida era así ahora, ¿verdad? Y creo que ese fue un punto importante, el poder empezar a tener esa aceptación de que ahora las cosas son así y que no puedo seguir tal vez esperando algo que no se sabe si va a pasar, sino que tengo que empezar a aprender a vivir así. Y en ese sentido, creo que un punto importante fue cuando vi a una doctora y la doctora me dijo como que hemos hecho todas estas cosas o has intentado todas estas cosas y no mejoras. Y entonces ella agarró y dijo, a veces no podemos ir en contra de la genética y encontrar una solución, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento en el que la doctora decía eso, porque yo veía venir que ella iba a decir algo así. Y entonces yo estaba pensando frente a ella y solamente la miraba y pensaba, no me digas eso, no me digas eso, no me digas eso, no me digas eso. Como que tenía mucho miedo que algún día alguien se atreviera a decirme eso. Y entonces vino esta doctora y me lo dijo. Y casi no le dije nada y me fui de su consultorio. Y me fui llorando a mi casa en la bicicleta, ¿no? Creo que ese fue el momento en el que yo dije, pues, tengo que empezar a aceptar que esto es así ahora. Y tengo que empezar a aprender a vivir con esto. Y bueno, en mi búsqueda de aceptar cómo aprender a vivir así, un día mandaron un correo, una estudiante de la universidad que es parte del Centro de Estudiantes con Discapacidad. Yo recibí ese correo porque en diciembre, cuando empecé a ver médicos, incluso mi propia asesora me dijo que busque ayuda en el Centro de Estudiantes con Discapacidad. Entonces yo fui al centro y pues sí fue muy bueno hablar con personas ahí y lo que me recomendaron fue que me afiliara al Centro de Estudiantes Discapacitados. No, al principio esa idea fue como que, ¿en serio? ¿Puedo afiliarme a un centro de estudiantes discapacitados? ¿Soy discapacitada? Pero ellos me dieron todo el apoyo y me dijeron que aunque el problema luego se solucionara, yo tenía muchos beneficios de afiliarme al Centro de Estudiantes con Discapacidad porque sí, a veces era complicado para mí cumplir con fechas límites, con el apoyo del centro.
los profesores y mi departamento me podían dar las facilidades que yo necesitaba para seguir teniendo un progreso como estudiante. Y otra cosa que me dieron el Centro de Estudiantes con Discapacidad es que me enseñaron a usar tecnologías que me podían ayudar a seguir utilizando mi computadora y tener un uso eficiente de mi computadora solo con mi mano izquierda. Entonces recibí este correo de ese estudiante que nos invitaba a unirnos a un nuevo grupo que estaba empezando, que se llamaba Comunidad de Estudiantes de Posgrado con Discapacidad. Y iban a empezar a tener reuniones. Entonces yo decidí ir a la reunión, no estaba segura. Creo que mi mayor temor era que yo no sabía qué estudiantes iban a estar ahí. Como decir, no sabía qué discapacidades tenían esos estudiantes y yo tenía miedo de ser juzgada, porque si tú me ves, pues no se me nota que tuviera una discapacidad, no sé, tal vez tenía mucho desconocimiento sobre lo que es tener una discapacidad. Entonces era mi mayor temor que, que no me aceptaran. Pero ahí pasó algo increíble en el grupo. Éramos 7 personas, entre todos nosotros, la mayoría no se conocía, yo solo conocía a una estudiante ahí que la había visto antes, que había hablado con ella antes, pero nunca habíamos hablado del tema de la discapacidad. Entonces, bueno, empezó la sesión, a medida que cada uno quiso, empezó a compartir sus experiencias y por qué estaba en el grupo y qué esperaba de estar en el grupo. Y pasó algo increíble para mí porque a medida que todos empezábamos a compartir nuestras experiencias, todos nos pusimos a llorar. Bueno, yo lloraba cuando escuchaba a los demás porque yo decía, no tenemos la misma discapacidad, pero entiendo por completo lo que está diciendo. Entiendo lo que estás pasando, entiendo cómo se siente, ¿no? Cómo te sientes tú, esa frustración que yo sentía. Creo que ellos han sido las únicas personas que realmente han entendido la frustración que yo he sentido, que a veces todavía siento, y todas las dificultades, todo lo que implica tener una discapacidad y cómo hay que esforzarse 2 o 3 o más número de veces que una persona que no tiene una discapacidad y que tiene todas las capacidades para realizar las cosas que tiene que realizar. Entonces eso para mí fue súper increíble, fue súper inesperado y algo muy bonito. Y yo estoy muy agradecida de que eso haya pasado, de haber conocido a estos estudiantes, que sin conocernos nos entendimos también y compartimos nuestros problemas y compartimos lágrimas. Y creo que todos salimos muy como motivados de ahí, de que tenemos que seguir luchando por nuestros sueños, ¿verdad? Y, y ese fue, creo que, el primer momento real en el que yo tuve esperanzas de que sí iba a aceptar el problema y de que sí iba a poder estar bien y que sí iba a poder vivir mi vida feliz. Y creo que ahí fue algo muy, muy bonito que yo aprendí de la vida. Nunca le pregunté a la vida por qué me tuvo que pasar esto a mí, porque sabía que la vida nunca me iba a contestar eso. Pero la vida sola se encargó de darme respuesta. Y esta de conocer a los estudiantes de este grupo fue una de las más importantes. Fue una respuesta a la pregunta que sería no por qué me pasan estas cosas, sino para qué me pasan estas cosas, ¿no? Y ahí fue que empecé a preguntarme eso, ¿no? ¿Para qué me está pasando esto? Y la primera respuesta fue para hacerte, no sé, más humana, para hacerte entender otras cosas de la vida que tal vez antes nunca te habías puesto a pensar en ellas, para conocer el mundo de personas que antes tal vez tú las veías diferentes a ti, o simplemente el mundo de personas que tú antes no hubieras sido capaz de entender, pero como ahora compartes esas cosas, esas mismas dificultades y problemas con este grupo de personas, ahora tú las entiendes.
Y creo que eso fue lo más especial para mí. Y esa fue la primera respuesta a mí, ¿para qué me pasa esto, no? Que me hizo feliz. La primera cosa que me hizo feliz de tener mi discapacidad. También sentí que parte de esa respuesta era que ahora yo tenía un motivo más para alzar mi voz, ¿no? Si yo quería defender algunas cosas, pues ahora sentía que también tenía que defender a la comunidad de estudiantes con discapacidad, porque en otras reuniones que tuve con estos estudiantes conversamos de todas las dificultades que hay de ser un estudiante de posgrado con discapacidad y de las distintas situaciones que se presentan. Y entonces buscamos por cosas comunes que puedan ayudar a la comunidad de estudiantes con discapacidad. Y eso a mí me motivó mucho porque me di cuenta que aquí en el departamento mío de ecología, creo que yo he sido la primera estudiante con discapacidad que hay, que ha sido parte de este programa. Entonces, definitivamente yo voy a hacer cosas para sugerir qué cosas se pueden mejorar y cómo se puede dar un mejor apoyo a un estudiante con discapacidad. De hecho, hoy, el día que estoy grabando el video, hemos tenido una reunión con estudiantes de mi departamento para que yo pueda expresar estas cosas y veamos cómo podemos hacer sugerencias. Bueno, con esas situaciones fue que yo pude empezar a realmente aceptar que mi vida ahora era así y finalmente pude empezar a llenarme de positivismo nuevamente y empezar a mirar las cosas con una mejor actitud. Y también así poco a poco yo pude tratar la depresión y pude como ganarle a la depresión con la ayuda de mi psicóloga y con la ayuda de mi familia y de las personas que se preocupan por mí y me quieren. Yo quiero continuar en el programa de doctorado, quiero hacer mis investigaciones, quiero publicar más artículos científicos y compartir esas cosas aquí en las redes sociales también. Así que, bueno, esta era la historia que yo quería contarles. Ha sido 1 año y medio de mi vida súper difícil. Ahora me siento un poco mejor. Creo que he aprendido a manejar mejor la situación y sobre todo a poder mantener una actitud positiva, que es algo que me ayuda mucho. No he hablado de mi diagnóstico, pero no tengo problemas en compartirlo. Lo que yo tengo se llama síndrome del dolor miofacial, que es una contractura muscular crónica y que como es crónica empieza a afectar otras partes, otros músculos en mi espalda. Su nombre lo dice, es un síndrome, entonces son varios síntomas, no solo es el dolor muscular, sino que también siento mucho cansancio, siento mucho sueño a veces. La depresión es parte de uno de los síntomas también. Y bueno, me ayuda mucho el mantener una actitud positiva, el hacer deporte, el aprender a controlar cuánto tiempo puedo trabajar y cada cuánto tiempo debo tomar descansos y no esperar a que mis músculos duelan tanto para dejar de trabajar, sino tener un mejor balance entre minutos de trabajo y minutos de descanso y cosas así. Sigo intentando encontrar cosas que me ayuden a tratar mejor mi problema. Siempre sigo buscando nuevos doctores que tal vez tengan nuevas ideas para tratar este problema, y creo que eso siempre voy a seguir intentándolo, si no es para poder solucionarlo, pero para poder tener mejor calidad de vida y para que hacer todas las cosas que tengo que hacer en mi vida sean un poco más sencillas. Algo más que quiero compartir es que en todo este proceso yo me he dado cuenta de lo fuertes que podemos ser las personas, no solo por mis propias experiencias, sino por las experiencias de otros estudiantes con discapacidad que yo he podido conocer, pero sí me he sorprendido mucho de mí misma, de haber podido salir de esa etapa tan oscura y tan terrible que estuve el año pasado, a sentirme
también ahora, sobre todo me refiero a la actitud, que puede ser otra vez como la Rosana de antes de estar enferma. Y es una fortaleza que viene de adentro. Creo que tal vez es el instinto de supervivencia, como algunas personas lo dicen, pero está ahí, así que creo que eso puede servir a muchas personas de saberlo, que nosotros somos muy fuertes y mientras mantengamos una buena actitud y mantengamos como las metas claras, podemos siempre seguir para adelante y seguir intentando lograr nuestros objetivos, y eso es lo que yo estoy haciendo. Me siento feliz, la verdad, de haber conocido esa parte de mí. Me hace sentir mucho orgullo y me hace sentir muy optimista en que voy a poder continuar con mi vida, sobre todo siendo feliz. Y eso es lo que yo quería compartirles en este video. Lo siento que ha sido muy largo, pero resumir 1 año y medio complicado de mi vida no podía ser más corto. Y antes de despedirme, quiero decir que mi video se lo dedico a las personas con discapacidad y espero que la sociedad avance para siempre poder facilitar las cosas para esta comunidad de personas, sobre todo avanzar con ser más empáticos y tener la disponibilidad de apoyarlos, porque creo que eso marca la diferencia. Mientras yo pueda, voy a tratar de generar conciencia alrededor mío. Creo que eso es lo mejor que puedo sacar de esto que me ha pasado. Muchas gracias como siempre por verme y nos vemos la próxima vez. Adiós. Muchas gracias como siempre por verme. Adiós.